Buenas tardes, estas son las charlas del Estanquillo. Esta es la segunda de las charlas de este nuevo ciclo, de este nuevo año. Y vamos a hablar de la exposición sobre fotografía, que acabo de revisarla, acabo de echarle un ojo y quedé maravillado de todo lo que tenía Carlos Monsiváis. ¿Cómo lo hiciste primero para elegir, supongo de miles de fotografías, lo que pudimos ver aquí abajo? Bueno, es un trabajo que debo de acreditar debidamente a un equipo muy grande que se formó con personas aquí del Estanquillo, voluntarios que se fueron agregando felizmente, un equipo de la revista Luna Córnea, del Centro de la Imagen, alrededor de una docena de personas. Intentamos en principio entender cuál era la realidad de ese membrete llamado Colección Fotográfica Carlos Monsiváis. La respuesta es parcial en realidad. Lo que tú ves en la exposición es una de las coautoras de la exposición. Lo que tú ves en realidad es el resultado de un intento digamos, de mapeo, no de inventario, una vista panorámica de lo que podría ser eso llamado Colección Fotográfica de Carlos Monsiváis. El universo en el que nos movimos fue de alrededor de 24,000 imágenes. 24,000 imágenes. Ajá. Revisamos un alto porcentaje de las 24,000 y bueno, de ahí surgió esta exposición un poco tratando de escuchar los movimientos internos de esta colección, es decir, los temas que se imponían, los autores más representativos, encontrar el vínculo que ese universo de imágenes tenía con las preocupaciones intelectuales y artísticas de Carlos. Sí. Y mezclando todo eso y tratando de que no nos asfixiara la propia exposición, resolvimos esta curaduría. ¿Dónde conseguía las fotos Carlos Monsiváis? ¿Quién se las daba? Veo que algunas incluso fueron regalos, veo una de Villamil, dedicada, pero en general, ¿dónde las conseguía? Pues es otro de los pendientes de los cuales solo se dan solo atisbos en la exposición. Carlos era ubicuo, itinerante, tenía incluso es raro que no esté aquí ahora. Sí, pero no está ahora porque si estuviera vivo no podría estar aquí sino comprando en la Plaza del Ángel algunos nuevos materiales para su colección o en algún otro lugar. Bueno, hay gente que informa sobre los modos de operar de Carlos como coleccionista. Tenía proveedores establecidos en la Ciudad de México, en particular en la Plaza del Ángel, como te decía, en otras ciudades de la República, y por supuesto donde iba y había un bazar, una posibilidad de adquirir no solo fotografías, sino grabados, libros, lo que fuese. Desde ahí se fue formando esta colección. La colección fotográfica como tal en realidad se fue consolidando como colección, yo creo que ya tarde, y adquirió fotografías como parte de la imaginería popular que le interesaba desde mucho antes. Falta mucho por investigar sobre la genealogía y creo que daría información interesante porque es un poco también la manera en que Carlos leía la ciudad, leía el documento, tenía, digamos, era parte de este juego que tenía él con la memoria, la búsqueda de un objeto perdido que apenas sospechaba. Y claro, por supuesto, la ilustración de sus tesis culturales y de los autores que le importaba reivindicar. Es una cosa bastante compleja en realidad. Así es. Dices, había gente que le llevaba cosas o a los cuales les encargaba cosas. Eso significa que estas personas conocían de alguna manera el gusto de Monsiváis. Claro. ¿Cuál sería el gusto de Monsiváis? Uy, esa pregunta sí. Los gustos. Los gustos, claro. Los muchos gustos, los infinitos gustos, los incuantificables gustos. Es una relación compleja porque, digamos, no solo era el hecho de que pudiesen conocer los gustos que se hacían visibles a través de sus textos o de sus propias compras,
sino el hecho de que también él fundaba modas, construía modos de adquisición, inventaba autores de algún modo. Claro. Entonces esa relación es de ida y vuelta y desafortunadamente no tuvimos tiempo de pensarlo para la exposición. Espero que ahora vamos a hacer una revisión de la revisión en un número próximo de Luna Corne, y espero que haya oportunidad de pensar más en esto que me estás preguntando, es decir, de dónde venía, cuáles son los afluentes de la colección Monsiváis. Entre lo que tenía y lo que podemos ver, veo una suerte de imagen de lo nacional, es decir, de una invención de lo que Carlos creía que era lo nacional, o eran los fotógrafos los que creían que era lo nacional. Una de las vertientes dominantes tiene que ver con esta imaginería nacionalista, con esta manera en que las imágenes, en este caso fotográficas, sí, tuvieron que ver en la formación de una conciencia de lo nacional. Carlos se ocupó mucho de esto, no solo en relación a la fotografía. Digamos, la idea que tenemos del país, la idea que compramos o aceptamos o arraigamos del país tiene que ver con esta construcción cultural que frecuentemente no se basaba en el reconocimiento de la diversidad cultural, sino en el peso de los estereotipos. Claro. Este asunto del modo en que los estereotipos terminan por devorar la conciencia de lo nacional e imponerse por encima de una república cuyas etnias, hablas, colores eran muchos. Son muy diversas. Se ocupó mucho de eso, Carlos, y sí está aquí en esta exposición, al menos en dos vertientes. Hay una colección que les recomiendo mucho ver y que merece la pena trabajarse con más detalle, la figura del charro. La figura del charro terminó por imponerse como símbolo nacional junto con la China poblana, pero en realidad es una historia que arranca de fines del siglo XIX y se consolida esa figura allá más bien hacia los años 30 a 50 con la participación especialmente de la radio y del cine y la música. Y esa historia Carlos la fue reconociendo, y aquí hay una colección en torno a la figura del charro que va precisamente que recorre todo ese periodo, y se nota muy claramente el modo en que, digamos, una figura en principio vinculada a los trabajos campiranos en el campo mexicano, en las haciendas, pasa a urbanizarse y de urbanizarse a ser un arquetipo de lo nacional, el símbolo de nuestra bravura, nuestra valentía, de nuestra capacidad de ser mujeriegos, de nuestra capacidad infinita de beber tequila y demás. Y esa figura la estudió muy bien Carlos. Sí. En esa vertiente no solo documentó, sino también hizo una crítica del uso populista, demagógico de esa figura. Claro. En el recorrido que planteamos en la exposición está este relato de una colección extraordinaria, de verdad, de cómo evoluciona la figura del charro a lo largo del siglo XX. Remata con unas imágenes donde el charro está presente de algún modo, explícito o indirecto, en los festejos en razón del Mundial de Fútbol de 1986, que es el momento en que Carlos publica un texto que nos resultó todavía muy actual, muy vigente, que se llama Gol, somos un desmadre, donde analiza precisamente el modo en que el nacionalismo se va construyendo en una religión laica al servicio de la legitimidad del régimen del PRI, y de la manera en que la participación de los medios construye una imagen de lo mexicano comercial, fácil, sentimental, sobre todo. Claro, dices, la evolución del charro, ¿cómo evoluciona en las fotografías de Carlos Monsiváis? Es decir, desde lo campirano en el 19, es decir… En el 19 no hay mucho, pero es especialmente a partir de los años 20. Digamos, la manera en que el proyecto cultural de la revolución, que tiene sus principales soportes en la nueva Secretaría de Educación creada por José Vasconcelos, y cómo ese programa incluye la reivindicación de figuras populares, y en medio de esa revaloración y de reivindicación de lo popular, pues el charro encuentra su primer escaparate, sus principales reflectores, y a partir de ahí empieza una modulación más comercial que nos lleva directamente a Tito Guízar, Jorge Negrete, Pedro Infante et al. Claro, están también la política.
los presidentes, los crímenes, los asesinatos. ¿Qué hay allí de Carlos? ¿Qué le gusta Bueno, de hay Carlos? algo que quiero invitar a que visiten la exposición con estos ojos, es decir, es un boceto de los flujos iconográficos que no están quietos, que se siguen moviendo en esa colección y que establecen relaciones de afinidad insospechadas. Entonces, que vean en ese sentido, digamos, esto como una punta de lo que debería de ser un proceso a largo plazo de rescate de la colección para que a su vez facilite otras lecturas. Pero en medio de eso hay cosas muy claras y una de ellas es el hecho de que Carlos entendió muy temprano, desde fines de los años 60, el valor, digamos, la manera en que la fotografía era un objeto fascinante en términos de memoria. Sus textos primeros relacionados con el archivo Casasola son de fines de los 60, desde esas fechas, no que coleccionara fotografías, pero sí tenía su biblioteca la historia ilustrada del archivo Casasola, la historia ilustrada de la Revolución Mexicana, y tiene desde ahí ya relaciones para entender qué dicen las fotografías como documentos históricos. Uno de los relatos que le importa a él y que podríamos trazar desde este texto de fines de los 60 hasta mediados de los 80, cuando escribió otro texto como prólogo a un libro que se llama Poder de la Imagen e Imagen del Poder. Le queda claro a Carlos a lo largo de todo ese tiempo, y lo viene documentando de manera intermitente, el modo en que la fotografía es un modo de construir la legitimidad del poder político en México, desde don Porfirio hasta los regímenes del Partido Revolucionario Institucional, pero también en la batalla política en las calles y en los palacios y en las ciudades se traslada a la superficie y al encuadre de las fotografías. Entonces tiene una gran documentación en relación, digamos, a la iconolatría del poder. Sí. Y por otro lado también, vía el mismo soporte fotográfico, estas pruebas de iconoclastia, de oposición a la figura, al poder simbólico, a través de las imágenes del poder político. Entonces tiene a la vez, digamos, la historia desde el poder y las manifestaciones de resistencia a ese poder. Esas dos líneas argumentales en términos de fotografía las tiene muy desarrolladas. Nosotros planteamos apenas unas cuantas, digamos, en relación al paso de la iconografía de don Porfirio a la época de Echeverría. Y 3 o 4 movimientos sociales donde también la fotografía fue herramienta en este caso de contrapropaganda como el 68. 68, 58 del movimiento de los ferrocarrileros, sí. El 71 del halconazo, ¿no? Y la guerrilla. Es un material, por cierto, muy interesante que merecería una investigación todavía más profunda. Materiales relacionados con la guerra sucia que se hicieron visibles, sobre todo luego que se creó la Fiscalía de los Delitos del Pasado, a los cuales Carlos tiene no fotos originales, pero sí reprografías de los expedientes que en algún momento formaron parte de esa fiscalía. Y ahí tenemos unas cuantas imágenes de reprografías. Y bueno, tiene carteles, todo esto por supuesto se puede comunicar, y eso vale para toda la exposición, con las otras partes de sus colecciones, claro. El cómic, el grabado, los impresos, las revistas y los libros. Sí, entonces tenemos por un lado la representación del poder, es decir, a los poderosos, a los presidentes, por ejemplo, y por otro lado los testimonios de estas revueltas en contra del poder, que digamos una se convierte verdaderamente en un testimonio y la otra en una fantasía, según cómo la ve Carlos. Control sobre el imaginario colectivo que planteaba un régimen autoritario como el del PRI, implicaba el uso de la fotografía en términos de estricta repetición de una retórica, de un discurso, y que aún con la modestia de unos pocos reportajes y unas publicaciones marginales en las cuales se difundían estas imágenes, sí planteaban un desmentido, un reclamo. Yo creo que en el asunto de la fantasía y ahí no estaba solo de un solo lado, digamos. Claro. La fotografía la fotografía del poder también era verdadera y fantasiosa, y la fotografía desde la resistencia también transportaba una idea utópica y Tienes razón, también había una fantasía utópica. Sí. Bueno, una transmisión de una
al menos de un anhelo cambio. de construcción de una convivencia política distinta que la controlada, ¿no? que la rigidizada por los usos y costumbres de un régimen autoritario. Sí. Está por otro lado la diversidad sexual. Me llamó mucho la atención estas fotografías. Son extraordinarias, ¿no? Extraordinarias, yo no las conocía, además no las había visto en ninguna parte. Y ahí que recogía Carlos. Bueno, uno de los recursos que utilizamos para la curaduría fue entender cuáles eran los vínculos de la agenda político-cultural de Carlos con estas imágenes. No con el propósito de plantear un ejercicio de ilustración que hubiera sido lamentable, claro, y que él se hubiera… ahí se hubiera perdido realmente. Absolutamente, sí. Pero digamos, en el entendido de que precisamente, regresando a la pregunta anterior, contra los miles y millones de imágenes que circulan a diario para defender y honrar el lustre del régimen dominante en turno, la realidad se divide en otras capas y tiene expresiones de distinta naturaleza y diversidad, y tienen su propia historia. Claro. Y esa historia a veces se expresa incluso desde las imágenes que el poder toma de esas minorías. En este caso, estamos hablando de un conjunto de imágenes firmadas por el fotógrafo de Barr Jr., que se publicaron en un magazine que circuló en los años 50 y 60 del siglo pasado, que se llama Magazine de Policía. Sí. Las fotografías, en principio… 50 y 60. Fines de segunda mitad de los 50 y primera mitad de los 60. No, es que me sorprendieron, por ejemplo, las fotografías de travestis ya en los 50, digamos. Bueno, en la propia exposición, hay desde los 20. O sea, es, digamos… Claro. Pero claro, la presencia social de las minorías sexuales, en este caso referidas a travestis, siempre eran los márgenes, es decir, siempre… Sí, claro. Su presencia social era el costo de su victimización, ¿no? Sí, sí. Su presencia social era, en la medida que pudieran ejemplificar el peso… Los bajos fondos. Exactamente, solo como criaturas de los bajos fondos. Exactamente, sí. Entonces, digamos, el uso normal es remitir a la zona de la nota roja esta expresión finalmente de libertades corporales, sociales, individuales, que acá se castigan tratándolos de maricones, degenerados, desviados, decía uno de los titulares. Lo increíble, digamos, es que esas fotografías vistas con atención, sacadas del relato terrible en el cual se cuenta se les convierte en criminales. En criminales por el solo hecho de afirmar su elección sexual. Vueltas a ver, se nota que en realidad el discurso que se les quiso imponer no acabó por destruir su individualidad y mucho menos su capacidad, digamos, de defensa de su propia elección. Claro. El fotógrafo de Barr los retrataba para ilustrar una redada, una racia, pero los propios textos y las poses de estos retratados terminan triunfando, es decir, no solo no son asimilados ni destruidos, sino terminan siendo, de algún modo, se empoderan desde su propia imagen. Sí, me generan otro relato. Sí, me parecieron que seguían siendo subversivas, a pesar de donde estaban. Exactamente. ¿No? Bueno, y ese material, digamos, en esta idea de que una de los puntos más importantes en la agenda de Carlos como activista cultural, ya no solo como intelectual, como activista cultural, era generar documentación en torno a esas minorías a las cuales se les niega la visibilidad social. Y aún releyendo desde esas zonas en las cuales fueron condenados, que sonían esas páginas de nota roja. Entonces, por mucho tiempo, yo creo que desde fines de los 60, aunque de manera mucho más activa en la segunda mitad de los 70, produjo textos, invitó a autores que pudiesen documentar esas expresiones de diversidad cultural o sexual, y le importaban a él en lo personal. Entonces esta colección me parece francamente extraordinaria, se comunica con esta otra que te mencionaba de los años 20 que se produjo, que son imágenes tomadas del archivo Casasola, que hasta donde puedo especular sería una colección que le envió el propio
Instituto Nacional de Antropología e Historia para hacer un libro en torno a ese tema. Las imágenes se quedaron en la colección, el libro desafortunadamente nunca se hizo, pero bueno, ahí está, es decir, Claro. Material sacado de la zona oscura de la nota roja, que en su momento fueron utilizados para ejemplificar moralmente a los lectores de las desviaciones de estas personas, vueltos a ver, vueltos a releer, revisados, su propia sobrevivencia como imágenes, plantea un acto, un mitin, digamos, largamente pospuesto de resistencia, de aquí estamos, así somos, así nos vestimos, esta es nuestra elección, ¿y a ti qué? Claro, sí, es una forma de reivindicación, sí. Tú ves esas fotos y parecieran, ya están fuera de la página. Ya sí, claro. Tenemos unas impresos ahí para que el espectador de la exposición vea el uso, es decir, el marco en el cual solían ser leídas esas imágenes. Y normalmente son titulares escandalosos, son normalmente presas de racias, la narración recarga las tintas sobre la condición de desviados y de perversos de estos personajes. Sí. Y de todas maneras, vueltas a ver las imágenes aisladas, fijándote en lo que están diciendo estos personajes, es un pleito que a la larga ganaron, me parece. Claro. Y luego tenemos además esto que le encantaba a Monsiváis, que son los actores, los artistas, es decir, toda esta clase de fotografías que eran afiches, que eran coleccionables, claro, que seguramente la gente los buscaba y los tenía para tener un autógrafo de estas personas que le gustaba y que quería ver Carlos Monsiváis ahí. Claro. Mira, eso espero que podamos desarrollarlo con más cuidado en la edición de Luna Córnea, que asumimos que la colección fotográfica en su inmensa vastedad y en su inmensa posibilidad de vínculos que establece con otros mundos y con otras colecciones y con otros archivos, es solamente una de las vertientes en la que se expresa la relación de Carlos como intelectual y como escritor con la potencia de las imágenes, es decir, el cómic, el grabado y por supuesto el cine. En los primeros años que ahora estamos trabajando, del año 64 al 66, Carlos es alguien que no ha publicado todavía un libro, lo publicará hasta el 66, tanto su autobiografía precoz como su antología de poesía, pero en esos años previos lo que es Carlos es fundamentalmente un crítico de cine, y así se presenta, es decir, su primera credencial pública es como crítico de cine. Adquiere mucha fama por sus reseñas burlescas, irónicas, especialmente de películas mexicanas, y entonces su entrada al medio intelectual, que digamos en términos de la alta cultura es con la antología de poesía mexicana publicada en el 66, a lo largo de todos esos años es fundamentalmente alguien que lee imágenes, que hace crítica de imágenes, que él mismo entiende el valor de convertirse él en ícono. Sí. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Espero poder desarrollarlo con más calma en la revista. Carlos es decía alguien, un periodista show. Otros decían es alguien en sí mismo como extensión de las series televisivas o de los cómics, él en sí una caricatura ambulante, en el buen como piropo, no como ofensa. Y esa relación, esa construcción de un intelectual pop, que yo fecho en esos años 64, 66, todo cambiará en el 68 con el movimiento estudiantil, y es ahí donde empieza esta iconofilia, que en principio es una cinefilia. De modo que en la colección todo aquello que tiene que ver con cine es abundante, y tiene que ver con esta reivindicación del cine como el lenguaje contemporáneo al que nadie puede estar al margen, y su temprana valoración de que cultura no era solamente aquello que se editaba como libro, o aquello que circulaba en la academia, y aquello que se reivindicaban con los premios nacionales de literatura, ¿no? Hay una sección que además me gusta cómo está exhibida, porque que es casi un ataúd, que es la de los muertos. Estas fotografías de niños y de adultos muertos, y que están además, como un ataúd tienes que asomarte para poder verlos. Es una fosa común. Es como una fosa común, tienes toda la razón.
Esas fotos, ¿qué le movían a Carlos? Ya alguna vez platiqué de eso con él, sí. ¿En serio? Sí. Digamos, él tenía miedo de ser públicas, tenía una suerte de autocrítica excesiva respecto a manifestaciones que él podía considerar cursis o sentimentales o emocionales. Y entonces enmascaraba mucho sus opiniones personales que se expresaban muy claramente por su gusto por la poesía. Había una línea, y eso tiene que ver con lo que te voy a contestar, él decía que toda la antología que había preparado en el 66, una periodista, ahora no recuerdo quién, le preguntaba, bueno, y si tuvieras que escoger algo de todos los poetas que antologaste, de todo lo que revisaste, ¿con qué te quedarías? Y se quedaba con unas líneas de un poema de Marco Antonio Montes de Oca que dice así, dice, en una realidad más rigurosa, todos seríamos fantasmas. En una realidad más rigurosa que esta, que la nuestra, todos seríamos fantasmas. Y entonces esa línea, que por supuesto forma parte del poema que antologa en su libro publicado en el 66, era una frase que lo perseguía. En el fondo tenía un terror, bueno, no creo que igual que todos nosotros, igual que cualquier humano, a la muerte. El asunto de la muerte, pero no lo hacía explícito, y creo que su fascinación por el retrato, por el género del retrato fotográfico, donde digamos la vertiente del retrato post-mortem no es sino la reiteración del mismo fantasma que se expresa a través de la fotografía. Toda fotografía habla de la muerte, inevitablemente, al principio o al final claro. hay una sustancia, un olor, un tono que nos recuerda la falibilidad del ser humano, la condición fatal a desaparecer, sí, la condición de volvernos polvo. Esa dimensión poética de la muerte en la fotografía le interesaba muchísimo. No lo decía por temor a ser cursi, no lo decía pero yo creo que sin ser psicólogo ni mucho menos, ni pretender serlo, hay algo de eso que determina su gusto por coleccionar específicamente fotografías. Y la manera en que habla y escribe del retrato, uh-huh, y el modo en que dialoga con esos personajes presentes en el retrato como si fuera efectivamente un coloquio de fantasmas, está en muchos textos que ya reunidos sí te hablan de eso. Y volviendo al punto específico de los niños muertos, no solo de los muertos adultos, uh-huh, de los niños muertos, hay algo en las fibras personales de Carlos que le tocaba, que era esto, una suerte de una realidad más rigurosa, todos seríamos fantasmas. Claro. Ahora, hay de muertos a muertos. Están los muertos, está Zapata, está Villa, están estos muertos célebres que reconocemos, que sabemos incluso cómo murieron, y están estos seres anónimos que no sabemos de qué murieron, estos niños, por ejemplo, uh-huh, que no sabemos ni de qué murieron, pero que están ahí retratados. Supongo que una cosa les decía pues cosas distintas. Claro, por supuesto. El asunto, digamos, de los muertos célebres tenía que ver a él le gustaba el libro de Francisco L. Urquizo de las muertes históricas, me consta, y está en su biblioteca. Hay algunas pocas referencias sobre ese libro. Lo que hizo Francisco L. Urquizo en este libro fue reconstruir los últimos momentos de algunos personajes importantes para la historia de México, uh-huh, Madero, Carranza sobre todo. Y esta idea digamos, del sacrificio del héroe, que más tarde será la materia de construcción del monumento, le importaban mucho en parte en términos del relato, digamos, de la política de la memoria, del uso del cadáver como símbolo, a veces ambiguo, como en el caso de Zapata, es decir, y todos los muertos de la revolución, el modo en que unos a otros se incorporaron al panteón, al panteón cívico, era un tema que le importaba mucho y sobre el cual escribió. Sí. El texto que viene compendiado en Días de Guardar sobre el archivo Casasola, notas a partir del archivo Casasola, habla un poco de esto.
Creo que además de este libro que mencionas, como que le gustaba mucho el libro rojo, porque parece como estos héroes. Por supuesto. Que hay un gran sacrificio, digamos, es casi martirio, casi diríamos en el sentido religioso, es casi el martirio de todos estos héroes para darnos patria, para decirlo de manera cursi, como tal vez a él le gustaría, ¿no? Yo creo que es como esta recopilación también de imágenes. Así es, sí. Sí, el libro rojo era un libro de cabecera, seguramente. Sí, la nota roja. La nota roja, sí. Escribió mucho sobre este asunto, sobre se llama el libro Los 1001 entierros. Los 1001 entierros, ese se llama el libro de la nota roja, sí. Y el modo en que en esa zona extrema de sangre, luto, duelo, se exhibe muchas de las pulsiones de nuestra convivencia social, ¿no? El modo en que desde la muerte se retrata la vida, el modo en que enterramos o nos condolemos nos retrata profundamente. Los sepelios de grandes artistas que ya no llegó a ser crónicas de la muerte de Cantinflas, por ejemplo. ¿Le tocó Frida? Su propia muerte, desafortunadamente, no lo tuvo él como cronista, porque hubiera sido una cosa extraordinaria. Seguramente. Dime algo, revisando, bueno, ahorita que vi la exposición, me surgió la pregunta, ¿le gustaban las fotografías por lo retratado, es decir, por los personajes que estaban ahí, por lo que significaban, o le gustaba también la parte estética, el asunto de la luz, el asunto de los trazos, el asunto de la estética de la fotografía, o le gustaba la fotografía como testimonio de algo, de lo que fuera, de la ciudad, del paso del tiempo, de las revueltas, de los artistas? ¿Qué le gustaba de la fotografía? ¿Una cosa o la otra? Yo creo que un poco más lo primero, la potencia documental de la imagen fotográfica, su condición de fragmento narrativo de una historia mayor, su capacidad de reactualizar un proceso histórico, no que fuera incapaz de ver el valor de autores como Álvarez Bravo, porque tenía una absoluta devoción, pero no era... Y de Lola. Y de Lola, y de autores más contemporáneos, sí. Pero creo que había la condición de fragmento narrativo, de objeto extraviado de una cadena discursiva que le ayudaba a recomponer y ampliar y a vincular de otra manera. Es claramente una proclividad hacia lo documental, sí, sin duda. Claro. Sin duda. Esta noción además, bueno, por otra parte, este asunto de la estética fotográfica, digamos, es un proceso en el cual no alcanzó a abrir la colección lo suficiente, entre otras cosas porque en los círculos en que se movía no tenía que ver con eso, excepto cuando se los regalaban o presentaban, daba un prólogo y a cambio le daban obra, pero no, yo creo que la artisticidad y esteticidad de la imagen fotográfica tenía que ver en principio con la potencia documental, con su capacidad de recomponer la unidad que como fragmento representaba. Eso a mí me parece muy importante de la exposición, pero también, digamos, de la colección de Carlos, en el caso de la fotografía, es decir, que le interesaba como documento. Y la otra parte, no que no estuviera, porque vemos a Mariana Jampolsky, hay fotografías de Lola, hay fotografías de Manuel Álvarez Bravo, es decir, sí están ahí, pero seguramente es un porcentaje mínimo. Sí. Te lo pregunto, ¿es un porcentaje mínimo en la expo o en la colección y en la expo? Sí, es decir, son capítulos perdidos de novelas y de relatos, reverberaciones de otras construcciones visuales. No se impone la mirada autoral, sino a condición de que tenga que ver con un proceso más amplio de desarrollo, especialmente en relación a la historia de México. Claro. Y en particular la historia de la Ciudad de México. Sí. ¿Hasta dónde tú has revisado la colección? Digamos, me paseo por encima de ellas. Exactamente. Sí. No, falta mucho, eso me importa mucho decirlo. Es decir, lo que aquí está no es el final de un proceso, es ojalá el principio de un proceso de muy largo alcance que implica
mucho trabajo en términos de catalogación, documentación. Hay que hacer muchas correcciones a lo que está en la exposición en términos de atribuciones y autorías. Hay que recomponer ciertas relaciones con otros documentos que no están en esta colección. En fin, es como simplemente poner en un buen principio para que esta colección merece una vida larga. Sí. Y para que eso suceda tiene que fortalecerse en su condición precisamente de documento, de suma de documentos. Claro. ¿Cuál fue la fotografía de las últimas que pudiste ver, de las últimas que él pudo coleccionar hacia los 2000? ¿Qué tenía de nuevo, digamos? No del 19, no de lo que coleccionaba del 20, sino qué tenía qué le gustaba ya en las últimas épocas, los últimos años de Carlos Monsiváis. Pues yo creo que no cambió. No cambiaba. No. Es decir, hay cosas muy fechadas a fines del 19 que adquirió, que parece, de acuerdo a las pocas pistas que tenemos, que compró recientemente antes de morir. Era este asunto, también esa era parte del juego. Ajá. No un programa específico que en otras colecciones está perfectamente establecido. Adquirir tal cosa y tal otra cosa y tal autor, estar atento al movimiento en el mercado de esas firmas y de ese tipo de obras. Era el hallazgo, el azar, lo que se topase hoy, algo que no conocí y que empezaba a interesarle muchísimo, autores que le interesaron que ya no pudo tener. En fin, no había... Es esta idea de la búsqueda del objeto del deseo, ¿no? De un objeto extraviado que se ignora que se atisba si acaso su sombra. El coleccionista compulsivo, loco, felizmente loco, no tenía un orden, ¿no? Es decir, no podía decir, vaya, el último fotógrafo sobre el cual escribió en términos, digamos, metido ya en el circuito del arte contemporáneo es Francis Salis. Sí. De eso en la colección no existe más que reprografías de la obra, que claro. Es lo que le sirvió, lo que le mandó Cuauhtémoc Medina para que escribiera el texto en el catálogo. Sí, sí. Entonces estamos hablando desde Valletto en el siglo XIX hasta Francis Salis en el siglo XX. ¿Cómo se llamaba el de los encuadrados en el Zócalo? El de los Spencer Tunick. Spencer Tunick. Pero también ahí leyendo el texto me doy cuenta que lo que le interesaba era el proceso de los encuerados, la revuelta que se formó gritándole a la iglesia. No tanto la fotografía de Spencer Tunick en ningún momento. Totalmente en ningún momento. No, el hecho del happening era lo que quería. De decenas y decenas de personas desnudas frente al inmueble representativo del poder de la Iglesia Católica. Así es. y del Palacio Nacional. Es el hecho de que con el pretexto de producir esta imagen fotográfica salían a la calle tantas personas a hacer un meeting de desnudos. Eso era lo que le importaba y así lo consta. Se lo hace constar. Es decir, ya no, de Tunick no habla nada, es decir, es una mera circunstancia. Le agradece el pretexto. Exactamente. Pero no se ocupa de eso. Y también me parece que en el caso de lo de Francis Salis. Creo que también, es más bien. Digamos, no entiende, que no entendiese, perdón. No le interesaba tanto, sí. No le importa lo que está como proyecto artístico. El hecho estético, sí. Sino lo que representa en términos de retrato de una convivencia en la Ciudad de México en esos periodos, la locura de la Ciudad de México en ese periodo, el modo en que efectivamente no parecería raro que una persona camine con una pistola o arrastrando un cubo de hielo, claro, ¿no? Y el valor político del mitin, la representación que hace Francis Salis en recuerdo de aquella manifestación de burócratas que hubo en el 68. Sí. Que fueron atraídos a la plancha del Zócalo para desagraviar a las instituciones, especialmente a la bandera que había sido vejada por estudiantes que habían colgado en lugar del áureo tricolor una bandera rojinegra, ¿no? Sí. ¿Qué fotógrafos le gustaba, digamos, que se pueda notar en la colección? Que dijeras, este es un gran fotógrafo. Los que fueron sus aliados y estrictos contemporáneos y que fueron en cierto sentido su
su proyección en el terreno de la fotografía, Héctor García, con quien tuvo una amistad muy larga y muy provechosa, y Nacho López, a quien consideraba el gran fotógrafo, consideraba lo que es el gran fotógrafo mexicano del siglo XX. Claro, que en realidad los dos eran cronistas de la Ciudad de México, como lo eran Carlos en otro sentido, en el sentido escrito y en el sentido fotográfico, pero los dos hicieron el mismo trabajo. Así es. Y en muchos casos incluso un texto de Carlos que narraba el reportaje de Héctor, o el reportaje de Héctor acompañaba el texto de Carlos. Se quedó en el tintero varios proyectos que ya no pudieron hacer juntos, una revisión del kitsch en la Ciudad de México. Y había instrucciones muy precisas de Carlos de qué lugares y qué pues digamos, qué rincones de la ciudad debía retratar Héctor, y ya no se desarrolló ese proyecto, no entiendo por qué. Con Nacho no tuve una relación tan estrecha a nivel personal, pero las afinidades son muchas. Claro. Lo que pusimos en esta parte de la ciudad que debo decir que que cualquiera de los temas ahí puestos podría haber dado para hacer una sola exposición. Sí, claro. Y ojalá algún día se haga. Sí. En el caso de la ciudad, el material es muy interesante por el modo en que, si Carlos empezó como crítico de cine en los primeros años 60, hacia los años 70 su siguiente credencial era el cronista por el cronista más relevante de la Ciudad de México, ¿no? Digamos, sí. La otra credencial con la cual vivió por muchos años. Este asunto de la crónica urbana en la fotografía tiene miles de relaciones por explorar. Es el modo en que en la colección está, por ejemplo, algunos retratos de quienes habían sido sus antecesores en el oficio de la crónica de la Ciudad de México: Artemio de Vallarispe, Micrós, Ángel Campo Micrós, el propio Salvador Novo. Y sobre todo, y por encima de todo, Salvador Novo. Y luego el propio Carlos, digamos, en un texto que publica sobre Tepito, habla de la noción del pueblo fantasma. Estamos hablando de los años 60, de la noción del pueblo fantasma, como para entender el modo en que la Ciudad de México está devorando a otras ciudades. Eso que establece en ese texto, él mismo lo hace como coleccionista, y al tiempo que hace la crónica, digamos, que le toca contemporánea desde los años 50 hasta los años 80, vamos a decir desde fines de los 50 hasta después del terremoto. Sí. O sea, que ya es una ciudad que ya se destruyó en cierto sentido. Ese periodo de crónica se corresponde muy bien con lo que fue colectando hacia atrás y hacia adelante. Es decir, como retrospectiva y como prospectiva. Merece un trabajo en específico. Sí, porque ahí me parece que le pega por varios lados el asunto del tema de la ciudad, no solo porque era el cronista, el principal cronista de que dispusimos en esas décadas, sino porque además establece un modo de leer la crónica previa. En ustedes les consta, su antología de algún modo establece un canon de cómo leer la crónica. No solo cronicó la ciudad, sino a través de sus textos nos hizo entender cómo podría ser la crónica de la ciudad. Como claro. Posibilidad y como imposibilidad. Como fantasía también. Sí, como fantasía, sí. Se dice mucho que quien quiera reconocer cómo era la Ciudad de México, o incluso a veces el país en los 60s, en los 70s, tendría que recurrir a las crónicas de Carlos Monsiváis, a las crónicas escritas. ¿Se podría decir lo mismo de la fotografía? ¿Podríamos ir a la colección Carlos Monsiváis, en este caso de fotografía, para entender un poco cómo era la ciudad? Absolutamente. Ese es uno de los méritos de esta colección. Insisto, no está formada, me consta que no estuvo formada en base a un programa. Son hallazgos. Hallazgos, sí. Pero también esta capacidad como de, no sé cómo definirlo, sino como de imantación, es decir, el modo en que una figura como Monsiváis atrae las cosas, sí. no las busca, las cosas lo buscan a él. Hace que efectivamente hay una relación muy puntual entre la visión que nos heredó a través de sus crónicas de la ciudad y el modo en que otros autores, a través de imágenes fotográficas, la revalidan
esa lectura. Claro. Es impresionante, pareciera como si el texto de Monsiváis fuera el guión y todo este conjunto de imágenes extraídas de miles de lados y de miles de fuentes se ordenasen en una película posible, en un relato que tiene una coherencia extraordinaria. Claro, se parece un poco como a los pasajes de Benjamin, ¿no? Es el modelo. Es ese modelo. Ahora, es tal cual ese modelo. Es la cita, las fotografías en realidad son citas. Eso es lo mejor del asunto. Es decir, es el modelo de pasajes, es el modelo de la colección toda de Monsiváis. Claro. Si en esa colección además incluyes los libros, claro, los obra, cómics, las revistas, yo no sé cuándo, creo que esa es la clave del asunto y ahora para el número de Luna Córnea me gustaría tener alguna respuesta aunque fuera muy especulativa. Me tienes que citar, ¿eh? Por supuesto, sí, de acuerdo a lo que Daniel me dijo. De verdad que sí, es decir, el modo intelectual, brillante, filosófico, genealógico, fenomenológico y todos los lógicos que se te ocurran, que Walter Benjamin entendió para es decir, ¿dónde están las ruinas futuras de la modernidad? Están en los juguetes, están en los pasajes, están en los maniquíes detrás del escaparate, están ese proyecto que nunca terminó de los pasajes, está en no sé si de modo consciente, si de modo digamos así, citando tal cual, pero es un proyecto benjaminiano toda la colección de Monsiváis y en particular la de fotográfica. Sí. O sea, hay una relación muy puntual. Yo nunca me hubiera gustado saber cuándo empezó a leer a Benjamin. Entiendo que gracias a su amistad con José María Pérez Gay en el Suplemento de la Cultura en México se empezaron a traducir muchos de esos textos. Claro. Es decir, no estoy informado de cómo llegó Benjamin a México. Sí. Pero cuando haya sido, y a la hora que haya sido… Uno de los primeros lectores fue… No solo uno de los primeros lectores, sino además uno de los que se llevó al programa de lectura de la cultura en ese sentido tan amplio y tan complejo, es Carlos. Creo que la clave es esa. Es decir, estamos ante los pasajes de Carlos. Todas sus colecciones son pasajes. Es el proyecto de pasajes de Carlos, es el proyecto benjaminiano adaptado a las condiciones tenochcas, digamos. Pues mi última pregunta, ¿qué sigue con la colección de fotografía? Carlos Monsiváis, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que a mí me compete solamente es tratar de darle una segunda vuelta a este asunto en el próximo número de Luna Córnea, hablar con las autoridades que tienen a su cargo la colección y la custodia de la colección para insistirles en el enorme valor, en la implicación que tiene conservar esto para el futuro, en que se generen lecturas mucho más puntuales, que los cabos sueltos que apenas aquí perfilamos se desarrollen de mejor modo en investigaciones con más tiempo y mayor profundidad, y que efectivamente, como si fueran los pasajes que sean bienvenidos esos transeúntes curiosos e inteligentes a asomarse a estos escaparates, cuentan miles de historias de las cuales ni siquiera dimos el tráiler. Claro, así es. Pues agradezco mucho al maestro Alfonso Morales, como lo pueden ver, es un gran conocedor no solo de la colección de fotografía de Carlos Monsiváis, sino de la fotografía en este país. Para mí fue un enorme placer. Muchas gracias, Alfonso. Agradezco la pista de los pasajes, que será debidamente reconocida. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. La idea de los pasajes es una cosa.